Queridos hermanos y amigos, una vez más es bueno estar juntos para compartir la siempre vigente palabra de Dios. La palabra del Señor, Él siempre nos estará hablando sobre lo que es bueno para nosotros, sobre lo que es adecuado, lo que es necesario. Y de ahí que el Señor nos ama tanto, hermanos, que ha venido a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados. Ahora, cuando leemos la palabra del Señor, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, vamos a conocer quién es el autor de las Escrituras. Porque en el Evangelio de Juan, en los últimos capítulos, el evangelista escribe que estas señales Jesús hizo para que los que leen el texto del Evangelio de Juan crean en Jesús y para que creyendo tengan vida en su nombre. Por lo tanto, así como alguien lee un libro de un tópico, de una novela, un libro narrativo, un libro de historia de la humanidad, no hay duda que va a conocer los personajes históricos, sus nombres, sus hechos y su muerte. Pero también en la Escritura, cuando leemos la palabra del Señor, vamos a conocer al autor de la vida y especialmente a nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito para que ahora leamos la palabra del Señor que se encuentra allí en 2 de Corintios capítulo 12, los versículos 3 y 4 que dicen así: Conozco a tal hombre, si en el cuerpo no lo sé y fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Vamos a hablar en el día de hoy sobre el tema el paraíso de Dios. El libro de Génesis, en el capítulo 2, los versículos 15 al 17, describen cómo Dios creó un huerto, un lugar donde Adán y Eva tendrían que vivir, y allí, en ese contexto, la palabra que más se repite es la palabra bueno. Todo lo que Dios hizo era bueno para el hombre, para la mujer, para esta primera institución que el Dios Todopoderoso creó. La palabra del Señor continúa adelante y en el texto final de Apocalipsis 22 se vuelve a mencionar este lugar donde ahí está el árbol de la vida, acción y hecho que Dios le había dicho en el Génesis que Adán y Eva no debían comer, porque si comían de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente iban a morir. Pero como dije en Apocalipsis capítulo 22, aparece el árbol de la vida. Es el que va a producir frutos, un fruto mensual. Imagínense en el calendario romano, en el calendario hebraico, donde el calendario hebreo no tiene que ver con la luna, sino que es teocéntrico. Distinto es el calendario romano que tiene que ver con las cosas creadas. Ahora, lo importante acá es que el paraíso de Dios, que se vuelve a mencionar aquí el apóstol Pablo en 2 de Corintios, y habla de una persona que fue arrebatada al paraíso. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona este lugar? ¿Qué tanta importancia tiene en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué Dios creó el huerto del Edén? ¿Y por qué este mismo lugar se vuelve a mencionar en la consumación de la revelación de las Sagradas Escrituras? Pasaron aproximadamente 1600 años donde las Escrituras se escribieron en diferentes periodos, en diferentes culturas, en diferentes imperios y diferentes personas que de una u otra forma se relacionaron con el Creador, como también se rebelaron contra Él y como también Dios planificó un plan perfecto que es el plan de salvación, en el cual estamos invitados usted y yo a creer en Jesucristo y a permanecer en Él hasta el último de nuestros días aquí en la tierra. Sin embargo, en el mundo en el cual vivimos hay que estudiar, hay que prepararse, hay que trabajar, hay que formar un hogar, hay que tener un hogar, hay que tener una serie de elementos que son parte de nuestra identidad terrenal. Pero si hay algo que nunca podemos negar, en este caso es la fe en nuestro Señor Jesús. Entonces les invito para que veamos el tema el paraíso de Dios. ¿Qué virtudes menciona
el apóstol Pablo en este pasaje y en otros textos de las Sagradas Escrituras para referirse al paraíso de Dios? En primer lugar, la pregunta es, ¿cómo se ingresa al paraíso? Hay un texto ahí en Lucas capítulo 23, versículo 43, donde Jesús está siendo crucificado y indudablemente que hay un hombre a un lado y hay otro al otro lado. Son dos hombres que quebrantaron la ley romana y que eran dignos de muerte. Sin embargo, uno de ellos tiene una actitud de arrepentimiento y es eso lo que el Señor Jesús valoró. Ahora, el arrepentimiento es parte de los primeros pasos y palabras que hizo y que mencionó nuestro Señor Jesús. Si usted lee en Mateo, Marcos y Lucas, el primer mensaje de Juan el Bautista incluso dice que la gente se arrepienta. De ahí que el bautismo en agua era una señal pública de que alguien se había arrepentido. Y es el Señor Jesucristo quien vuelve a reiterar que las personas entren al reino de Dios, entren al paraíso o entren a la comunión con el Dios Todopoderoso a través del arrepentimiento. Pero, ¿qué significa arrepentirse realmente? La palabra arrepentimiento viene de un vocablo griego que es metanoia. Y la metanoia tiene que ver con afectar la mente, las emociones y también la voluntad. En otras acciones significa que si alguien se ha arrepentido verdaderamente, va a cambiar su forma de pensar respecto de cómo mirar, cómo responder en la vida. Va a cambiar también su forma de sentir respecto de cómo siente o cómo sentía antes y cómo siente ahora acerca de la vida. Y va a cambiar su voluntad en cuanto a tomar decisiones correctamente según la moral y según la ética descrita en las Sagradas Escrituras. Entonces, no tiene que ver, mis queridos amigos y hermanos, con que la gente califica a los evangélicos o a alguien que tiene una profesión de fe como un religioso, una persona que realmente no practica su fe. Aquí hablamos de una relación. Si yo me arrepiento, si usted se arrepiente, si usted se vuelve al Señor de corazón realmente, Dios va a pasar a ser su amigo. Es cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ya no les llamaré más siervos o esclavos, sino que amigos, porque ustedes hacen lo que yo les mando. Entonces, para entrar o cómo se ingresa al paraíso, en primer lugar la exigencia es arrepintiéndonos de nuestros pecados y reconociendo a nuestro Señor Jesucristo. Es como el Señor Jesús en el diálogo con Nicodemo, Juan capítulo 3, está el encuentro de dos maestros, uno terrenal, Nicodemo, y el otro celestial, que es el Señor Jesucristo. Y él le insiste, tienes que nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Sin lugar a dudas que Nicodemo no entendía mucho estas cosas porque él habla de nacer del agua y del espíritu, un nacimiento distinto, único, sobrenatural. Entonces, para entrar al paraíso, tienes que nacer de nuevo. Hay mucha gente que ha tenido grandes experiencias en el mundo natural, de la literatura, en el mundo laboral, en el mundo empresarial, en todas las profesiones que uno puede quizás aprender por su vocación. Pero si alguien está ahí a punto ya, con sus años de vida, está jubilado, pero el Señor le dice hoy día, te falta algo. Recuerdo que en una ocasión, en una conversación con alguien, dijo, yo ya he recorrido toda mi carrera, tengo mis hijos grandes, se han casado, ya soy abuelito, estoy jubilado, estoy disfrutando la vida. Entonces yo le dije, sin pensarlo, te falta algo. Me dijo, ¿qué es lo que me falta? Le dije, que te falta es nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. No, me dijo, yo tengo el reino ganado, el reino de los cielos está ganado para mí, así que yo estoy seguro de que voy a entrar al reino de Dios. Pero yo le dije, pero has nacido de nuevo, te has arrepentido. Y la verdad es que ahí guardó silencio. Y el evangelio, la invitación de Jesús está vigente. Para entrar al paraíso, o para entrar al cielo, o al reino de Dios, hay que nacer de nuevo. En segundo lugar, la pregunta es, ¿cómo se llega allí? ¿Cómo se llega al paraíso? Y la Sagrada Escritura
plantea acá en 2 Corintios y en otros pasajes del Evangelio, de las epístolas, dice que es arrebatado. El texto dice que fue arrebatado al paraíso. Pablo menciona a este hermano o a este creyente, o probablemente pudo haber sido él, que fue arrebatado desde su humanidad hacia el paraíso, donde en ese lugar escuchó palabras que no las supo explicar, pero que eran palabras de otro lenguaje, de otra naturaleza, de otro sitio, de otro lugar, el cielo en este caso. Y esta persona, dice el pasaje, que oyó palabras. Significa que en el cielo, o en el paraíso en este caso que está hablando acá el pasaje, hay gente, hay personas que dialogan, que conversan, que se comunican. Ahora, la palabra arrebatar o arrebatamiento es la palabra harpazo, y tiene que ver cuando una persona es tomada de un lugar con rapidez o con mucha habilidad y rápidamente sacado de un lugar y llevado a otro. Es la misma palabra que se utilizará más adelante en la epístola de 1 Tesalonicenses, en 1 Corintios 15, donde el apóstol menciona acerca de el arrebatamiento de la iglesia, que es el evento más importante que la iglesia cristiana está esperando, donde nuestro Señor Jesucristo vendrá a buscar a su pueblo. Pero ese es un tema que lo vamos a comentar en otra ocasión. Aquí el pasaje habla de cómo llegar, en este caso, a el lugar del paraíso. Y se menciona a este creyente, a este hombre que fue arrebatado al paraíso. Ahora, lo interesante acá es que, como mencionamos en forma anterior, es que en ese lugar nuestro Señor Jesucristo llevó a una persona. Y se habla del hombre que murió en la cruz del Calvario. Y le dice Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, en algunos lugares de las Escrituras, es usado en forma intercambiable para hablar del cielo. El lugar final, donde estarán los redimidos, donde estaremos juntos al Señor, y donde allí hay una comunión hermosa, maravillosa, donde están los que han reconocido que Jesucristo es el Señor y el único Salvador de sus vidas. Y en tercer lugar, la pregunta es: ¿para quién es el paraíso? ¿Para quién es el paraíso? Y tendríamos que responder que la Sagrada Escritura dice: es para los creyentes que escuchan la palabra de Dios. Quiero llevarlos ahí al libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 7, lo cual dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación del día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vinieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. El autor de Hebreos habla, hermanos, de la importancia de oír a Dios, de escuchar al Señor. Ahora, en el texto que yo les mencioné recién, en 2 Corintios, el pasaje del versículo 4 dice: donde oyó palabras inefables. Oyó palabras inefables. Dios siempre le ha hablado al hombre. Dios siempre se ha comunicado con las personas. Son las personas las que no quieren oír o no quieren escuchar el mensaje divino. Y a veces, por la dureza del corazón, por los afanes de este mundo, porque la gente ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y a veces no quieren que realmente sean reveladas o manifestadas a otros. Pero quiero decirle de que Dios siempre le ha hablado. Y Él le anda buscando a usted. No se esconda, no huya de Dios. Venga al Señor, porque en Él va a encontrar todo lo que usted necesita. Hace unos días, leyendo un texto sobre moral y ética, hablaba de que justicia es lo que el hombre se merece. Pero si uno investiga el vocablo griego para justicia, que es dikaisuné, significa lo que el hombre necesita. Y en la oración de nuestro Señor Jesucristo, allá en Lucas capítulo 11,
cuando Jesús le enseña a los hombres a orar, a los creyentes, dice el texto que Dios le dará a las personas lo que necesiten. Por lo tanto, ¿quién mejor que Dios sabe lo que usted necesita? A veces pedimos justicia y no entendemos lo que estamos pidiendo, pero Dios sabe lo que usted necesita. Y en este caso lo que usted necesita es el perdón de Dios. Lo que usted necesita es salvación del Señor. Lo que usted necesita es que usted también aprenda a perdonar a quienes le han ofendido. Y yo creo que también lo que usted necesita es escuchar la palabra de Dios y no endurecer su corazón, como también le ocurrió a esta generación bíblica, donde hoy día también sucede en este tiempo contemporáneo, donde las personas escuchan a Dios de una o de otra forma. Dios les habla. Y hoy el Señor también nos está hablando a nosotros. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Recuerdo hace unos años un hermano en una iglesia X, estábamos preparándonos para el bautismo en agua, y él dijo, a mí Dios no me ha hablado, así que yo no me pienso bautizar. Entonces yo pesqué la Biblia, me fui rápidamente ahí a Hechos, cuando dice el apóstol Pedro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero también dice, el que creyere y fuere bautizado. Hoy habla que los creyentes se arrepintieron y se bautizaron. Entonces este hombre relativizaba la palabra de Dios. Él estaba esperando que viniera un ángel de Dios del cielo con un tremendo esplendor y una voz potente, aguda, así, que tenía que arrepentirse. La escritura es la palabra de Dios. Y desde allí que yo tengo que oír lo que Dios quiere decirme, para de esta forma ser una persona que escuche lo que Dios quiere hablar. Ahora, en Hebreos, como también en Timoteo, quiero leerles ahí en el texto de Apocalipsis, rápidamente, en el capítulo 2, se menciona nuevamente el paraíso. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Note, el que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, nuevamente se menciona este paraíso especial, hermoso, maravilloso que Dios ha creado para la iglesia, pero también hay una exigencia. Es que hay que ser un vencedor, una persona que enfrenta la vida sin miedo, una persona que no teme a los conflictos, a las crisis, a las tensiones que se van a dar aquí en esta tierra terrenal. No olvide que, hermanos, vivimos en un mundo imperfecto. El pecado del hombre, la rebelión humana, donde el hombre hoy día está haciendo leyes que son totalmente contradictorias a lo que Dios ha establecido. Y eso hace que Dios se aleje de ellos y el pecado se enseñorea de estas personas y terminan mal. Por lo tanto, la ley del Señor es buena, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, dice el poeta bíblico. Entonces, ¿de dónde vamos a encontrar lo mejor para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestro espíritu, para la familia, para el trabajo, si no es en las leyes y los principios de Dios? Dios es perfecto y todo lo que Él hace es bueno para nosotros. Entonces, este lugar maravilloso que es el paraíso de Dios es para quienes realmente son victoriosos. Ahí el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y luego dice, no te avergüences de dar testimonio. Hoy día, hermanos, hay creyentes que parece que no existen. En las iglesias, en el trabajo, en un lugar X, nadie sabe que son creyentes. Y a veces uno como pastor va a un lugar y ahí la gente, sí, yo soy creyente, mi mamá me llevaba a la escuela dominical cuando niño, pero ahora son hijos, uno no sabe de quién son,
por la forma que se comportan, la forma que viven. Y hermanos amados, eso no está bien. Porque si usted se avergüenza del Señor y no da testimonio de Jesús, fíjese que la Biblia dice, y el Señor Jesús dijo que aquel hombre, aquel creyente que se avergonzare o que no confiesa a Jesucristo delante de los hombres, el Señor no le confesará delante del Padre Celestial en la consumación de los siglos o en el juicio final. Entonces, es muy importante, hermanos amados, de que Dios ha hecho este paraíso, este hermoso lugar para los creyentes, que se hay que entrar a través del arrepentimiento, que al mismo tiempo hay que llegar allí porque el Señor lo ha hecho así, y finalmente el paraíso es un lugar para los redimidos. Dios Todopoderoso te bendiga, te ayude, te guíe en todo para que aprendamos juntos a hacer la buena voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por el tema de hoy. Creemos, Señor, que por tu gracia, por tu amor somos lo que somos, y gracias por invitarnos a ser parte de este paraíso que tú creaste para tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Todos estamos invitados a ser parte de tu reino, de tu iglesia y de este paraíso maravilloso. Por Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.